Profesor, compañeras, tengan muy buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo de investigación de los avances de la pedagogía en la Edad Antigua, en el año 4000 a.C. y después en el año 476 después de Cristo en el mundo. Como autores estamos Otero Gonza Vanessa, Romero Polanco, Elsa, Yajahuanca Flores Carlita y quien les habla Mesa Mosquera Nicole. Bueno, hemos investigado más allá sus orígenes, el contexto, el propósito educativo. El origen nos dice que en la Edad Antigua se inicia en el año 4000 a.C. con el nacimiento de la escritura, finalizando en el año 476 después de Cristo, en la caída del Imperio Romano. En esta edad se presentaron grandes civilizaciones en la antigüedad, como Grecia, Roma y Egipto. En esta época existían las clases sociales. Estas eran gobernadas por reyes y aristócratas. Asimismo, la iglesia intervenía tanto con su poder político y religioso, ya sea en las ciudades como en el estado. Su propósito educativo nos dice que se presionaba al hombre con fines de milicia. También en el hombre se convertía como un ciudadano a través de su formación intelectual. El hombre era educado para proteger y defender su propio estado, y las mujeres eran educadas para así hacer los labores domésticos, tan mediante sus madres o si no también por sus abuelas. En Grecia, la educación se transmitía a través de la tradición oral y escrita. También se establecía con la idea de tenemos ahí una pequeña frase, que una educación buena es la que puede dar el cuerpo y el alma toda belleza y toda la perfección de que son susceptibles. Eso nos dice o nos quiere decir que dentro del sistema educativo griego se trataba de ofrecer o brindar métodos que ayudarían al niño mediante cultivando su cuerpo y su espíritu. Los griegos también capacitaban, enseñaban a los jóvenes de los élites y los gobiernos físicamente e intelectualmente para que ellos estuvieran desenvueltos, para que así puedan gobernar o liderar el Estado y a la sociedad. A ellos, cuando ellos cumplieron los 18 años, ya a ellos se les enseñaba para que ellos ya puedan gobernar un Estado. En la educación, mayormente solamente eran los varones que les enseñaba, tenía ese derecho de aprender. A cambio, las mujeres no, salvo de que sea espartano, ya que la poca educación que tenía eran la que podían aprender de sus madres o abuelas, como le dije hace un rato, en que solamente se enfocaran en los labores de la casa, como cocinar, limpiar, hacer tejidos, un poco de música, un poco de lectura, algunos cálculos. Eso es lo que mayormente a las mujeres se les enseñaba. En este proceso tenía con fin de fomentar todas las disposiciones del hombre, intelectuales, morales y éticos. Y la educación sobresale en los artes políticos. Y también las que eran clase baja no tenían el derecho de aprender, o sea, de tener una buena educación. Esparta. Los niños cuando nacían eran examinados por las tribus. Si esos niños tenían alguna deformidad o discapacidad, procedían a asesinarlos. Pero si nacían niños fuertes, sanos, saludables, procedían a entregarle a las familias para que ellos las críen. En la familia, la principal encargada de educarlos era la mamá junto a la nodriza. Su educación se basaba en la rigidez. Ellas les enseñaban o los educaban hasta los 7 años de edad. Después le entregaban el niño al Estado y este dejaba ser parte de la familia. Ya en el Estado, se le enseñaba por medio del adiestramiento físico que se daba por la lucha y el atletismo. Asimismo, también acudían a colegios gramaticales donde aprendían a leer, a escribir y a contar. Sin embargo, las niñas eran preparadas para engendrar a niños fuertes y sanos. A partir de la adolescencia,
dejaban de ser adiestradas para ser educadas como madres de futuros soldados. Principales pensadores. Aquí tenemos como un principal pensador a Sócrates. Él fue un docente, crítico, innovador, humilde. Su teoría se basa en que todo estudiante o todo alumno debe preguntarse el porqué de las cosas y el para qué. De esta manera, no debemos conformarnos con lo que vemos a simple vista. Aristóteles, por otro lado, menciona que el conocimiento del sujeto se conoce a través de los sentidos, ya que éste conecta con la información que con los sentidos que ha quedado dispersa. Por otro lado, Platón menciona que el pensamiento pedagógico se debe instruir desde la más temprana edad, por el medio del juego y la socialización, ya que existen muchas ideas y de aquí se da a conocer lo que hoy conocemos el preescolar. Roma. La República Romana proporcionaba a sus hijos al modo griego una educación, donde la madre era quien enseñaba a escribir, leer y hacer cuentas, mientras que el padre procuraba a enseñarles, ¿no?, las leyes y costumbres para un buen ciudadano romano. Asimismo, su sistema de educación en Roma se basaba en 3 grados, ludos y literarios, donde el ludo literario se componía en un sistema de educación con 3 niveles de enseñanza. Las escuelas estaban a cargo de un ludimagister maestro, que impartía una educación elemental en la primera infancia, ¿no? Y esto se daba a los niños de 7 años a 11 años. También las escuelas estaban a cargo de un ludi gramáticus, donde correspondía ya a los niños más grandes, ya de 12 a 16 años, que esto actualmente se denomina enseñanza secundaria. Las escuelas a cargo de un ludi rector correspondían ya a una educación más avanzada, que ya se enseñaban acá a los estudiantes la filosofía y derecho, ¿no? Como ya a una especie de universidad. La primera etapa educativa, el niño aprendía con un profesor a leer y a escribir, donde la disciplina en este entonces era estricta, pero sin embargo los niños jugaban con letras de madera. Tenemos la segunda etapa, donde en esta etapa el maestro era el grammaticus, donde enseñaba a comentar y entender los textos literarios. Y de este modo, ¿no?, los niños aprendían nuevos conocimientos como de historia, geografía, religión y física. Por ejemplo, el pedagogo Quintiliano escribió muchas notas pedagógicas de cómo formar al orador, ¿no?, o al niño. Asimismo, él decía que la educación se daba en la primera infancia en el seno familiar o a través del juego. También tenemos el objetivo de la educación en Roma. Era preparar al niño o niña para su entrada a la sociedad romana, ¿no? Donde la educación del ciudadano no era darle, se dice, conocimientos necesarios para que ejerciera una profesión posteriormente a un empleo, ¿no? Sino que le preparaban para ser hombres cultos o ejercer sus derechos como un ciudadano. La educación en Egipto era clasista y variaba según el rango social al que se perteneciera. Además, la familia tenía un gran peso en la educación de los niños, ya que ellos solían imitar a sus progenitores en las labores que los padres ejercían, ya que sean en la agricultura, en los viñedos o en talleres que habían en esos tiempos. Los padres eran verdaderos instructores, ya que inculcaban a sus hijos acerca del mundo, de la religión, de cómo comportarse correctamente hacia los demás y hacia las deidades. Por lo tanto, los niños generalmente heredaban la profesión de sus padres. Por otro lado, los príncipes y las princesas tenían privilegios, pues aprendían matemática, literatura, escritura, gramática. Sin embargo, los hijos de los
agricultores y pescaderos tenían una educación limitada. Ellos solo podían aprender a cultivar, pescar o recolectar. Caso contrario, era lo que sucedía con los hijos de los escultores y pintores. Ellos sí tenían mayor acceso a la educación, pues ya que podían convertir textos escritos en papiros y jeroglíficos que se escribían en las estatuas, ¿no? Y por lo tanto ellos requerían de ciertos conocimientos de la escritura y lectura. Entonces era por esta situación que ellos sí podían acceder a esta educación. En el Egipto existía un sistema escolar. Se basaba en libros de textos, papiros, memorización y preservación. También en Egipto existían las casas de instrucción. En estas se daba una educación elemental y comenzaba a partir de los 6 añitos. Estaba a cargo y dirigida por sacerdotes, ¿no? Como dice aquí, y su programa incluía escritura, astronomía, religión, música, lenguaje e higiene. Abarcaba todos los sectores populares y estas se impartían en los templos o a veces en las calles. También en Egipto existía la escuela de los escribas, eran de un carácter superior. Además, incluían las mismas áreas de la educación elemental, incorporaban los 3 tipos de escritura egipcia, que era la demótica, la hierática o religiosa y la jeroglífica. También, por último, tenemos los estudios superiores. Tenían un carácter técnico y profesional. Por lo general, los maestros pertenecían a la casta de los sacerdotes y su misión era mantener la supremacía y la autoridad en la casta superior y la visión de que las castas inferiores sean sumisas. Las características de la educación egipcia eran una enseñanza memorística, la autoridad del instructor era absoluta. También se empleaba el castigo físico. En cuanto al contenido de las enseñanzas, muchas de ellas eran refranes. La oratoria y la escritura eran áreas importantes para la educación de la élite.